Buenas tardes, mi nombre es José Armando Silva Sánchez para la clase de Derecho Laboral. En este producto final de la semana 7 voy a hablar de diversos temas que son referentes al trabajo. En este caso voy a empezar con los elementos de la relación de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estos elementos se refieren a la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. ¿Qué quiere decir? La prestación personal del servicio implica que una persona física, en este caso el empleador, realiza un trabajo para otra persona física o moral. En el caso de la subordinación, se refiere a la situación en la que el trabajador está sujeto a las órdenes e instrucciones del empleador, quien dirige y controla el trabajo. Y la remuneración es la contraprestación que recibe el trabajador por su trabajo, generalmente en forma de salario, y a veces puede incluir otros beneficios. Estos elementos son muy importantes porque distinguen una relación laboral de otras formas de contratación. Ok. El siguiente tema que tengo que abordar es los contratos laborales. Un contrato laboral es un acuerdo entre un empleador y un empleado que establece las condiciones de trabajo, incluyendo el salario, el horario y pues todas las funciones que el trabajador va a realizar. En México, por lo general, los más comunes son el contrato individual, el contrato colectivo y el contrato por ley. El contrato individual se refiere a que es un acuerdo legal entre un empleador y un empleado que establece los términos y condiciones de la relación laboral. Este contrato define las obligaciones y derechos de ambas partes, incluyendo el salario, el horario, puesto y duración del empleo. Es fundamental para formalizar la relación laboral y proteger los intereses tanto del empleador como del empleado. El siguiente es el contrato colectivo. Un contrato colectivo de trabajo es un acuerdo entre uno o varios sindicatos y uno o varios patrones o sindicatos de patrones para establecer las condiciones laborales en una o más empresas o establecimientos. Este contrato define aspectos como salarios, jornadas, beneficios y derechos y obligaciones de ambas partes. El siguiente es el contrato ley. El contrato ley en México es un acuerdo colectivo que establece las condiciones de trabajo para una rama industrial específica y que una vez aprobado y publicado se vuelve obligatorio para todos los patrones y trabajadores de esta industria, incluso para aquellos que no participaron en su negociación. El siguiente tema, condiciones generales de trabajo. Bueno, este es un tema un poquito más amplio porque ya especificamos de manera más detallada lo que es el salario, la jornada de trabajo, la prima vacacional, el aguinaldo, el finiquito, o sea, todos esos aspectos que por ley le corresponden a un trabajador. Vamos a empezar a definir las condiciones generales del trabajo. Según la legislación mexicana, esta garantiza condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y sin que puedan establecerse diferencias o exclusiones por motivo de origen étnico, nacionalidad, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil. Entonces, el siguiente subtema, que es de las condiciones generales del trabajo, serían los salarios. El salario pues es la retribución que debe pagar la empresa o patrón al trabajador por su trabajo. Y pues esto está estipulado en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo general, el salario no puede ser menor al salario mínimo que hay en el país. Siempre se tiene que respetar eso por ley. Okay. El siguiente subtema, la jornada de trabajo. Pues hay tres tipos de jornadas de trabajo. Está la jornada diurna, que es de 8 horas laborales. La jornada nocturna, que son como 7 horas laborales. Y la jornada mixta, 7 horas y media laborales, comprendidas entre el horario diurno y nocturno. Pues ese sería todo de ese subtema. Y el siguiente subtema es el aguinaldo. El aguinaldo es algo que por ley el trabajador debe recibir mínimo 15 días de salario antes del 20 de diciembre y eso está estipulado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Aunque hay ciertas especificaciones en este subtema, que es el aguinaldo. En caso de que no se haya elaborado un año completo, solo corresponde al trabajador la parte proporcional, incluso aunque ya no se elabore en el centro de trabajo. Una forma para calcular cuánto se tiene que recibir de aguinaldo es dividir el salario mensual
sin prestaciones entre 30 días y luego multiplicar el resultado por los días de aguinaldo que te otorgue la empresa o patrón, que por ley son mínimo 15 días. Bueno, el siguiente subtema son vacaciones y prima vacacional. El trabajador tiene derecho a vacaciones después de haber trabajado un año y le corresponden como mínimo 6 días. Eso está estipulado en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, cada año que se labore se deben aumentar 2 días de vacaciones hasta obtener 12. De ahí en adelante se aumentarán 2 días de vacaciones después de cada 5 años laborados. Además, el trabajador debe recibir por los días de vacaciones su salario diario más un 25% extra. El día de descanso, pues yo creo que esto es como que algo que la mayoría de los trabajadores sabe. O sea, todo el mundo tiene derecho a un día de descanso, aunque no sé si en noticias actuales se ha hecho como que en tendencia que se haga reforma de esto del día de descanso, que de 48 horas laborales bajen a 40 y pues se tengan 2 días de descanso, pero pues esto todavía no aplica. Entonces esto es como un debate que todavía se tiene, pero lo que actualmente está estipulado en la ley es un día de descanso. Entonces, pues sí, solo es un día de descanso, y la única excepción a este día de descanso es, por ejemplo, los días de descanso obligatorio, que si este trabajador en su día de descanso obligatorio va a trabajar, entonces por ley se le debe pagar el doble independientemente de su salario. Por decirlo así, si un trabajador gana 100 pesos al día, pues entonces se le deberán pagar los 100 pesos, pero recibirá 200 adicionales, lo que da un total de 300. Este es un ejemplo, ¿no? Porque es un día de descanso obligatorio que está trabajando. Y eso está estipulado en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. Ok. El siguiente subtema es el finiquito. ¿Qué es el finiquito? El finiquito es el documento con el que tanto el trabajador como el patrón dan por terminada la relación laboral voluntariamente y confirman que no hay pagos o trabajo pendientes. El trabajador recibirá por finiquito la suma de los días trabajados en el mes, parte proporcional de aguinaldo, las vacaciones no disfrutadas correspondientes al tiempo trabajado, la prima vacacional, la prima de antigüedad y otras prestaciones no cubiertas, de acuerdo con su contrato. La firma del finiquito no es obligatoria para ninguna de las partes. Si el trabajador no está de acuerdo, no tiene que firmar. Esto está estipulado en los artículos 47, 48, 76, 79, 80, 87 y el 162 de la Ley Federal del Trabajo. Otro subtema, es el reparto de utilidades. El reparto de utilidades es un pago adicional al salario que realizan los centros de trabajo cuando han tenido ganancias en el año. Esto generalmente se paga en los meses de año y junio, esto se paga generalmente en los meses de mayo y junio, sobre lo que obtuvo la empresa el año anterior. Este derecho es un reconocimiento a los trabajadores por su aportación en la producción de utilidades de su centro de trabajo. Esto está estipulado en los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. Otro subtema es la antigüedad y ascensos. En un centro de trabajo, la persona con mayor antigüedad tiene preferencia en las promociones laborales. Eso está estipulado en el artículo 158 y 159 de la Ley Federal del Trabajo. La seguridad de higiene, eso es otro subtema. Condiciones apropiadas del centro laboral. El trabajador debe contar con un ambiente de trabajo sano donde no haya peligro de adquirir una enfermedad o sufrir un accidente. El trabajador también tiene derecho a que el patrón o empresa le proporcione el equipo adecuado para realizar su trabajo. Esto está estipulado en el artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo. La capacitación y adiestramiento. Ese es otro subtema. Es la obligación que tiene la empresa o patrón de proporcionar la enseñanza de los conocimientos técnicos, así como la habilidad o destreza requeridas para que el empleado pueda desempeñar su trabajo de mejor forma. Esto está estipulado en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Ok, ahora voy a proceder al siguiente tema, que es los derechos y obligaciones de los patrones. Las obligaciones principales de los patrones es el pago de salarios y prestaciones, la seguridad social, la seguridad de higiene, la capacitación y adiestramiento, el contrato de trabajo, igualdad de oportunidades, el registro de trabajadores, pago de indemnizaciones, el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Y los derechos principales de los patrones son la dirección del trabajo,
exigir el cumplimiento de obligaciones, establecer normas de trabajo, recibir los servicios de sus trabajadores y disponer de sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Pues los patrones tienen derecho a disponer de sus bienes y recursos para la operación de su empresa. Ok. El siguiente tema, riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades. Ok. Vamos a empezar definiendo los tipos de riesgos de trabajo. El accidente de trabajo se considera accidente de trabajo o se considera accidente de trabajo a toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior. La muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Enfermedad de trabajo. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios según el artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo. Los ejemplos de riesgos de trabajo son los accidentes, caídas, golpes, cortes, quemaduras, etc. Y enfermedades, las enfermedades respiratorias por exposición a sustancias químicas, enfermedades de la piel, problemas auditivos por ruido excesivo, enfermedades musculoesqueléticas por movimientos repetitivos, entre otras. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues las condiciones de seguridad, que en este caso pues la empresa no proporcione el equipo de protección al personal adecuado. Los factores ergonómicos, se refiere pues a posturas inadecuadas o movimientos repetitivos, o manipulación manual de cargas, y pues los factores ambientales es exposición a sustancias químicas, al ruido, temperaturas extremas. Los factores psicosociales es el estrés laboral, el acoso, falta de apoyo social, etc. Este subtema, que es la prevención de riesgos en el trabajo, pues no lo pidió pues sí, el documento donde se especificaba qué es lo que teníamos que hablar, pero pues yo lo agregué. La prevención de riesgos de trabajo se divide en identificación y evaluación de riesgos, reconocer y analizar los peligros presentes en el lugar de trabajo. La implementación de medidas de control es reducir o eliminar los riesgos a través de medidas técnicas, administrativas y de protección personal. Y la capacitación y entrenamiento. Informar a los trabajadores sobre los riesgos y cómo prevenirlos. Y el uso de equipo de protección personal. Es proporcionar y asegurar el uso correcto de equipo de seguridad. Ok. Vamos con el siguiente tema, la seguridad social. Por concepto entendemos que la seguridad social se entiende como el conjunto de medidas tomadas por el Estado o la sociedad para proteger a las personas contra riesgos sociales como la pérdida de ingresos por enfermedad, desempleo, vejez o la necesidad de atención médica. Ok. Esto es un derecho humano fundamental que busca reducir la pobreza y la exclusión social. El objetivo de la seguridad social pues es proporcionar protección a los individuos y sus familias ante diversas situaciones que puedan afectar su bienestar, como la salud, esto se divide en el acceso a servicios médicos, hospitalización, medicamentos, el ingreso que se refiere a la pensión de jubilación, los subsidios por desempleo, la incapacidad, y otros podrían ser otros podrían ser la asistencia social, la protección de la maternidad y riesgos laborales. El siguiente tema es el procedimiento de huelga, requisitos de fondo y de forma. Para que esto se pueda tener un valor legal, se deben cumplir requisitos tanto de forma como de fondo para que la huelga sea considerada legal y legítima. Los requisitos de fondo se refieren a los aspectos procedimentales y administrativos, como la comunicación al empleador y la notificación a las autoridades competentes. Y pues voy a definir más a fondo los requisitos de fondo. Es que tenga un objeto legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la huelga debe tener como objetivo principal la obtención de mejoras laborales, la defensa de derechos laborales preexistentes o la celebración o cumplimiento de contratos colectivos de trabajo. El siguiente requisito es que no puede ser contraria a la ley. ¿Qué quiere decir esto? La huelga no puede tener fines ilegales.
como la interrupción de servicios esenciales para la comunidad o la violencia. El siguiente requisito es que haya un equilibrio entre factores de producción. ¿Qué quiere decir esto? La huelga busca armonizar los derechos de los trabajadores con los del capital, buscando un equilibrio justo. Ahora voy a definir los requisitos de forma. El primer requisito es la comunicación del empleador. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que se debe notificar al empleador con anticipación sobre la intención de ir a la huelga, indicando los motivos y la fecha de inicio. La comunicación a las autoridades, siguiente requisito. Esto se refiere a que en algunos casos es necesario notificar a las autoridades laborales competentes sobre la huelga. El siguiente requisito es la mayoría de trabajadores, que quiere decir que la huelga debe ser apoyada por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento donde se declara la huelga. El cumplimiento de plazos, que es el siguiente requisito, y este se refiere a que se deben respetar los plazos establecidos para la notificación y el inicio de la huelga. Siguiente requisito, formación de un comité de huelga. Esto quiere decir que se puede requerir la formación de un comité de huelga para representar a los trabajadores durante el proceso. El siguiente requisito es el principio de última ratio, que significa que la huelga debe ser utilizada como último recurso después de haber agotado otras instancias de negociación. Ok. Ahora voy a hacer una pequeña conclusión de este tema, que es la importancia de todos estos requisitos, porque tal vez algunas personas no sepan que para que una huelga tenga validez legal, pues se tenían que cumplir algunos requisitos. Entonces, como conclusión, el cumplimiento de estos requisitos, tanto de fondo como de forma, es crucial para que la huelga sea considerada legal. Ok. Continúo. Una huelga que no cumpla con estos requisitos puede ser declarada ilegal, inexistente o ilícita, lo que podría traer consecuencias negativas para los trabajadores y el sindicato.